Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que el famoso ojo por ojo, diente por diente, según el texto hebreo de la Torá, no significa devolver golpe por golpe, no significa que debes devolverle mal por mal a aquel que te ha hecho daño a ti. Vamos a demostrar todo lo contrario, que en realidad el texto hebreo de la Torá acerca del ojo por ojo, diente por diente, en realidad es una multa, un pago, entregar, pagar, dar una multa a causa de un daño provocado. Un daño que lo pudo provocar un jefe a sus siervos o simplemente un daño provocado entre varones libres entre el pueblo de Israel. Eso lo vamos a demostrar fácilmente desde el texto hebreo de la Torá, y aquí tenemos el famoso Éxodo capítulo 21, verso 24, que dice: Ajin tajat ajin, shen tajat shen, yad tajat yad, regel tajat ragel. Este es el famosísimo ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Luego sigue el verso 25, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, etc. Esto de aquí, este verso 24 y verso 25, este famoso ojo por ojo, diente por diente, que ya sabemos, estoy diciendo que no significa devolver golpe por golpe, eso no es lo que la Torá está enseñando, porque, atención a esto, el verso 26 es el verso 26, este famoso verso 26 que vemos aquí: Vejiyake ish eten abdo o eten amato beshihatach lejobshi yeshalehen tajadeno. El verso 26 explica, te dice de qué se trata. ¿De qué se trata el famoso ojo por ojo? Y el verso 26 te lo explica. La misma Torá te explica y te dice que si un varón, o entonces cuando un varón, atención, dice, cuando un varón golpee el ojo de su siervo, aquí está hablando de un varón del pueblo de Israel que golpea el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y la destruye, la daña, sería entonces que si la daña, dice, la Jofshi Yeshalehen Mutajadeno, a libertad lo enviará en lugar de su ojo. A libertad lo enviará en lugar de su ojo. Es muy fácil darnos cuenta que el verso 26, Éxodo capítulo 21, verso 26, él nos explica de qué se trata el famoso ojo por ojo, diente por diente. Simplemente es el pago de una multa. En este caso, la multa es dar libertad, entregar libertad, enviar a libertad al siervo a causa del daño provocado en una parte de su cuerpo. Eso es lo que el verso 26 en el texto hebreo de la Torá nos está indicando, nos está explicando de qué se trata el famoso ojo por ojo y diente por diente. Quiero que le presten atención también a este vocabulario. Aquí la Torá se trata también de vocabularios. Aquí aparece, por ejemplo, en el verso 23, el verbo natán, en una forma conocida como becatal, o perfecto conversivo. Este benatán, que ustedes ven aquí en el verso 22, perdón, es el verso 22, Éxodo 21, verso 22, en el mismo contexto del famoso ojo por ojo, diente por diente, en el mismo contexto, un verso o dos versos atrás, la Torá está utilizando el verbo natán. Quiero que ustedes lo vean un poco más amplio, más cerca. Atención, aquí aparece el verbo natán. Quiero que le presten atención a lo que voy aquí a señalar. Aquí aparece el verbo natán, aparece la nun, aparece la taf, aparece la nun sofit o la nun final. Esta forma, letra que ven aquí al final, alargada, es la misma consonante nun, la primera que he marcado aquí de color azul. Esta es la misma que está al final, solo que, por supuesto, tiene una forma alargada al final. Son las mismas consonantes. Nun, taf y nun sofit, nun final.
es el verbo natán. Este verbo natán, vamos a ver a continuación que este verbo natán, aquí en el verso 20 al verso 22, repito, en Éxodo 21, verso 20 y verso 22, el verbo natán es utilizado, es un vocabulario utilizado para referirse al pago de una multa, a entregar una multa, pagar una multa. Quiero que le prestemos mucha atención entonces a la función que tiene aquí el verbo natán. Ya resolvimos con facilidad que el famoso ojo por ojo, diente por diente, se trata del pago de indemnización por un daño provocado. Es decir, si un jefe golpeaba, dañaba una parte del cuerpo de su siervo o de su sierva, debía pagar la multa, es decir, dejarlos en libertad. Pero vamos a ver también que aquí el verbo natán cumple una función, un tipo de vocabulario referente al pago de una multa, a entregar, pagar una multa. Quiero que le prestemos atención aquí al contexto, que yo lo he resaltado de color celeste. Atención, por favor. Vamos a hacerlo más pequeño. Aquí en el verso 20, el verso 21, verso 22, se están regulando unos casos. La Torá, en el verso 20 al verso 22, la Torá introduce dos casos sobre daños físicos. Atención, porque con eso vamos a entender mucho mejor el tema del ojo por ojo y la función del verbo natán en el verso 22, la función del verbo natán con el tema de pagar una multa, entregar una multa. Es muy importante esta palabra clave, el verbo natán, aquí en este pequeño contexto, que es un verbo utilizado para pagar una multa. Entonces, aquí en Éxodo 21, en el verso 20 al verso 22, la Torá introduce dos casos sobre daños físicos. El primero, del verso 20 al verso 21, el verso 20 y verso 21, el primero se trata de un jefe, de un amo que ha provocado daños físicos a sus siervos, puede ser a su siervo o a su sierva. Vamos a ver también que la Torá regula el procedimiento de los siervos y de las siervas de forma diferente. En el caso de un siervo se vendía por lo regular, se vendía porque se empobrecía según el mismo contexto de la Torá. En cambio, es diferente el caso de una sierva. Una sierva, según lo que podemos ver acá, por ejemplo, en lo que es Éxodo 22, o Éxodo 21, perdón, Éxodo 21 del verso 8 en adelante, una sierva, según Éxodo 21, verso 8, verso 7 en adelante, una sierva era vendida por su padre, claramente porque el padre posiblemente se empobrecía, pero la sierva, la mujer, era vendida por su padre a un jefe, a un amo, con el objetivo de que sea tomada por mujer. Por eso el procedimiento era un poco diferente y las mujeres, las siervas, no salían como los siervos salían a libertad. Aún así, en contexto, estas siervas salían gratis en caso de que les haga falta algunos de los elementos matrimoniales. Eso lo regula Éxodo 21, verso 7 en adelante, donde las las mujeres eran vendidas como siervas con el objetivo de que sean tomadas por mujer. Entonces, aquí la Torá en Éxodo 22, verso 20, es el verso 20, Éxodo 22, vamos a ver un segundito si era Éxodo 22, verso 20, o Éxodo 21, verso 20, perdón. Aquí en Éxodo 21, verso 20 al verso 22, repito, la Torá está regulando dos casos, introduciendo dos casos. El primero, del verso 20 al verso 21, es el caso de un siervo, de un jefe, de un amo que está haciéndole daño a un siervo o a una sierva. Le provoca daño físico con una vara y lo puede incluso matar. Sin embargo, si es que el siervo o la sierva se levantaban, se ponían de pie en 1 o 2 días, no dice que los siervos debían seguir trabajando para ese jefe que casi los mata. Eso no dice la Torá. La Torá en el texto hebreo simplemente está diciendo que si es que este siervo o esta sierva no mueren, sino que se levantan en 1 o 2 días, se ponen de pie en 1 o 2 días, entonces eso quiere decir que
no será vengado el jefe, el amo malvado, el amo agresor, no será vengado por un rescatista, por uno que rescata la sangre de su prójimo, porque habían vengadores, es decir, rescatistas de la sangre del prójimo que había sido asesinado, y había asesinado, no había sido una muerte por accidente, sino premeditada. También cabe resaltar que aquí el amo, atención a esto, el amo, si es que llegase a matar a estos siervos, no podía refugiarse en ninguna ciudad de refugio donde solamente se podían refugiar los que asesinaban accidentalmente. Si es que este amo, jefe malvado, agresor, mataba a estos siervos, la Torá claramente dice que sería vengado. Pero si es que los siervos maltratados se ponían de pie en 1 o 2 días, entonces no sería vengado aquel jefe o amo agresor. Sin embargo, los siervos no tenían derecho a seguir trabajando con él. La Torá no dice, la Torá aquí en el verso 20 al verso 22, al verso 21, no está diciendo que los siervos debían seguir trabajando con el jefe maltratador a pesar de que los había maltratado. Eso no lo dice la Torá. Todo lo contrario. En el verso 24 al verso 26, Éxodo 21, verso 24, verso 26, ustedes van a poder ver que se regula el caso del maltrato físico a los siervos. ¿Qué pasa si un amo agredió a los siervos o a las siervas con una vara o con lo que sea, los maltrató? No los mató, se pusieron de pie en 2 o 3 días. El amo no será vengado porque no los mató, pero sin embargo sí les provocó daño. Y la Torá en el verso 24, el verso 26, te explica qué es lo que pasa con esos siervos que recibían el daño por parte de su jefe, de su amo. Eso es de tenerlo muy claro, por favor, porque pareciera que la Torá es injusta en esos casos, pero vemos que el contexto de la Torá no es injusto, claramente regula en beneficio de los siervos maltratados por aquel amo, por aquel jefe maltratado. Entonces, eso tenerlo presente, el contexto, los vocabularios. Entonces, repetimos, atención al verbo natán. Ojo a esto, por favor, atención al verbo natán, porque así ustedes van a entender mejor el ojo por ojo, van a entender mejor el ojo por ojo que aparece en Levítico 24, verso 20, porque muchas personas se van a Levítico 24, verso 20 para enseñar que miren aquí el ojo por ojo si es una venganza. Mucha gente se va a Levítico 24, verso 20 para decir que allí no hay contexto para defender al ojo por ojo. Repito, mucha gente se va a Levítico 24, verso 20 para decir que allí el ojo por ojo no tiene contexto para decir que supuestamente es el pago de libertad a los siervos maltratados. Mucha gente se va a este texto de Levítico para afirmar tal cosa, pero resulta que desconocen el vocabulario del verbo natán, el verbo natán que le estoy haciendo énfasis desde hace varios minutos vengo haciendo énfasis de este verbo natán, pero tan importante aquí en el verso 20 al verso 23 y en el contexto del famoso ojo por ojo, diente por diente. El verbo natán, que yo he remarcado acá, he marcado también sus 3 consonantes radicales, la nun, la taf y la nun sofit, nun final. Este verbo natán, repito, está haciendo la función de un pago, de una multa pagada, de entregar o pagar una multa. Y los casos de Éxodo 21, verso 20 al verso 22 son 2 casos. Ya mencionamos el primer caso, que es cuando un jefe, un amo malvado, maltrata a un siervo y daña parte de su físico. Ya vimos que la Torá regula más adelante eso. Pero aquí en el verso 22, atención al verso 22, en cambio aparece cuando pelean algunos varones, y como que hacen caer a una mujer encinta, empujan a una mujer encinta, a una mujer embarazada, y sus niños, sus hijos salen de ella, se expulsan. Aparece entonces en el verso 22, dice acá, Velo yihye ason, dice, si nunca sucede una tragedia, es decir,
si es que hay unos varones peleando y empujan a una mujer encinta que esté embarazada, sus hijos se salen, pero no sucede una tragedia, no hay muerte por medio de eso, no hay ninguna muerte, no sucedió ninguna tragedia. Entonces, el verso 22 te dice, Anosh Yeanesh Kasher Yashir Alav Baal Haisha Benatán Biflilim. El texto hebreo claramente está diciendo que si es que no hay una tragedia cuando una mujer encinta es empujada y sus hijos salen, si no hay una tragedia, entonces ciertamente se deberá pagar una multa. Anosh Yeanesh, o sea, sí o sí se debe pagar una multa. Y el texto hebreo en la Torah dice, Kasher Yashid Alav, Baal Haisha, Benatán Biflilim. Dice que la multa se deberá pagar conforme lo que el amo, lo que el Baal, el dueño, el esposo de la mujer, haga poner sobre él, o sea, sobre el agresor, sobre el que empujó a la mujer embarazada. Dice que el esposo, el amo, el dueño de la mujer, pondrá sobre ese agresor, sobre el que empujó a la mujer, pondrá una multa. Se deberá pagar una multa sí o sí, conforme a lo que el esposo de la mujer ponga sobre ese agresor. Y miren lo que dice al final el verso 22. Benatán biflilim. Dice que este pago de la multa se deberá entregar. Benatán. Benatán se deberá entregar, se deberá pagar biflilim por medio de jueces. Por medio de jueces. Atención entonces lo que venía diciendo hace un momento y es muy fácil darse cuenta. Atención, he hecho más amplio para que se pueda ver aquí. El verbo natán en su forma de becatal, ve, natán, voy a borrar esta ve que vemos aquí, omitan esta ve que es la conversiva, gramaticalmente hablando. Natán, el verbo natán, aquí tiene el concepto de entregar, de pagar. ¿Qué cosa dice el contexto? De entregar, de pagar una multa según lo que el dueño, el esposo de la mujer ponga sobre el agresor, que la empujó y que hizo salir a sus hijos de ella, según según la multa que ponga el esposo de la mujer, eso es lo que deberá dar el agresor. Benatán Biflilim deberá entregar, deberá pagar la multa por medio de jueces. El verbo natán aquí es o está bajo el concepto de pagar una multa. Quiero que ustedes vean aquí mismo, ojo, aquí mismo en la Torah, en el mismo contexto. Atención al verso 29. Estamos en el mismo contexto del ojo por ojo, del diente por diente. Atención al verso 29 y al verso 30. Atención al verso 29, al verso 30. Aquí estamos hablando en el verso 29, donde se sigue regulando, se sigue condicionando con oraciones condicionales casualmente. La Torah sigue condicionando algunos casos de agresión física, de asesinatos, de accidentes. El verso 29 y el verso 30 en la Torah está hablando acerca de un toro que era agresivo, era corneador, desde hace mucho tiempo, desde ayer, antes de ayer, desde siempre era corneador, pero nunca fue el toro. En el verso 29 vemos que ese toro nunca fue escondido, no fue vigilado por el dueño. El dueño del toro agresor, que todos sabían que era agresor, no lo escondía, no lo cuidaba, no lo vigilaba, y ese toro corneador mataba un varón o una mujer. El toro podía matar un varón o una mujer. En ese caso, si es que el toro agresor, que siempre fue agresor, y aunque le advertían, le hacían saber al dueño que ese toro era agresor, pero él nunca cuidó ese toro, y ese toro agresor, que nunca fue vigilado, mató un varón o una mujer del pueblo, entonces el toro era apedreado, pero también su dueño debía ser obligado a morir. O sea, el dueño del toro agresor también debía morir, debía ser condenado a muerte y se pagaba vida por vida, porque fue advertido al dueño lo que hacía el toro, pero el dueño nunca cuidó, nunca vigiló al toro. Sin embargo, el verso 30 de la Torá, regula este caso y dice que si acaso pone sobre él un rescate, es decir,
Si el esposo de la mujer, el familiar de la mujer, aquella mujer que ha muerto o aquel varón que ha muerto, el familiar del afectado, si el familiar del afectado pone sobre el dueño del toro asesino, pone una multa, pone un rescate sobre él, miren lo que dice aquí la Torá, en el mismo contexto del pago de multas, en el mismo contexto del pago por daños físicos, en el mismo contexto donde del ojo por ojo y diente por diente, el mismo contexto que estamos hablando de un toro agresor que nunca fue vigilado a pesar de que advertían al dueño de la agresión del toro y mata a varones del pueblo, a mujeres del pueblo. Ok, el dueño del toro era condenado a muerte, pero el familiar de la víctima asesinada podía poner un rescate sobre el dueño del toro asesino. ¿Y qué debía hacer en el rescate? ¿Qué debía hacer el dueño del toro asesino? Benatán, acá aparece acá, Benatán Bidyon Nafsho. Dice que deberá dar un pago, una multa, un rescate por su garganta. Entonces aparece acá que la multa, Benatán, se debía entregar. Aquí aparece otra vez el verbo natán. La nun, la taf y la nun sofit. Es exactamente el mismo natán sobre entregar, pagar un rescate, pagar una multa que vemos aquí en el verso 22, donde también Benatán piflidim, Benatán, donde también se debía pagar, se debía dar, se debía entregar una multa por medio de jueces, al dueño, al esposo de la mujer que fue afectada, que fue víctima. Entonces el verbo natán aquí en el texto hebreo de Éxodo 21, en la Torá, en el contexto del ojo por ojo, diente por diente, el verbo natán tiene el concepto de pagar una multa, de entregar, de dar una multa. Ese vocabulario es muy importante. Por eso resolvemos con facilidad el famoso también ojo por ojo, diente por diente, de Levítico 24, verso 20. Levítico 24, verso 20, donde aparece Shever Tahat Shever, Ayin Tahat Ayin, Shen Tahat Shen. Kasher Yiten Mum Badan, Kenjin Naten Bo. Aquí, otra vez la Torah está utilizando el verbo natán. Aquí lo he enmarcado de color rojo, lo voy a hacer más amplio para que vean ustedes las consonantes radicales del mismo verbo natán, porque aquí en el ojo por ojo, diente por diente de Levítico 24, verso 20, aunque aparece descontextualizado aparentemente, sin embargo el autor de la Torá está utilizando el mismo vocabulario natán sobre pagar una multa, pagar el daño, pagar la multa que puede ser libertad por el daño provocado, como vimos en Éxodo 21. Aquí aparece, ¿no? Kenjin naten bo. Kenjin naten bo. Claramente dice el texto hebreo, si un varón entrega una lesión, provoca o pone una lesión en alguien de su pueblo, conforme hizo Ken Yeaseló. Y aquí en el verso 19 mucha gente puede decir, ¿te das cuenta que cuando un hombre golpee o haga un daño, una lesión a alguien de su pueblo, se le hará conforme a lo que él mismo hizo? Eso mucha gente lo dice y se va al verso 19, al Levítico 20, verso 19, para afirmar tal cosa. Pero el verso 20 es muy importante. El verso 20 no puedes dejarlo atrás jamás, porque el verso 20 empieza a hablar otra vez sobre el ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, etc. Y el verso 20 te está diciendo otra vez que se trata del pago de una multa por los daños provocados. No está diciendo que le harás exactamente lo mismo. Cuando dice que le harás lo mismo conforme se hizo, le harás a él conforme se hizo, le harás a él, lo que está haciendo la Torá en el verso 20 es decirte, mira, hacer lo que él te hizo a ti es pagar la multa. Es que, mejor dicho, él te pague la multa. Él te debe dar esa multa, él te debe dar ese pago, te debe entregar esa multa por el daño provocado. Y aquí vemos que en el verso 20, Levítico 24, verso 20, utiliza otra vez el verbo natán, claramente. Esta vez aparece el verbo natán en una conjugación en una conjugación nifal,
tiempo imperfecto o yictol, yinnaten, por eso se lee diferente. Aquí aparece el verbo, la consonante nun, la consonante taf y la consonante nun sofrida. Aparece la nun, la taf y la nun, exactamente el mismo verbo natán. Esta yod con la vocal es el prefijo nada más de la conjugación. Ahí aparece natán, el verbo natán, que es entregar, es dar, pero que en el contexto del famoso ojo por ojo, diente por diente, como ya lo hemos demostrado, acá vamos a ver otra vez, ya lo hemos demostrado en Éxodo 21, en el verso 20 al verso 22, vemos que el verbo natán es utilizado en el sentido de entregar, de pagar una multa por el daño físico provocado. Eso es, ¿no? Lo que yo quería aclarar aquí al final es algo que de hecho ya lo dije en el contexto del estudio, y es que no debemos olvidarnos para nada, jamás, que aquí la Torá no está diciendo que el jefe o amo maltratador que daña físicamente a sus siervos, no está diciendo que él, después de maltratarlos y de casi matarlos, va a seguir siendo su jefe, su amo, su dueño. Eso no dice la Torá. Lo único que dice la Torá aquí en Éxodo 21, verso 20 y verso 21, lo único que la Torá está diciendo es que este siervo, esta sierva, si se levantan en 1 o 2 días y no mueren, entonces el jefe, el amo maltratador, no podrá ser vengado por el rescatista de la sangre del siervo, porque la Torá permite que si algún familiar lo mataron o lo asesinaron sin premeditarlo, es decir, un asesinato intencional, entonces la Torá permitía que un vengador, un rescatista de la sangre inocente pueda vengarse de ese asesino. Y ese asesino no tenía lugar donde ir, ya que recuerden, habían ciudades de refugio. Por la condición, el estatus legal del siervo, al no ser un hombre, un varón libre y haberse vendido, pertenecer a la plata, al dinero del amo, del dueño, una vez que el siervo y la sierva eran asesinados, matados, maltratados hasta la muerte, tristemente el amo, el dueño malvado, asesino, no podía ser condenado a muerte como vida por vida. Eso no lo dice la Torá, tristemente no lo dice así. Pero sí podía ser vengado y no podía jamás entrar a ninguna ciudad de refugio. Vivía en zozobra toda su vida, porque ese vengador o los vengadores de esa sangre inocente, de esos siervos inocentes, iban a vengarse de él. No tenía lugar a donde acudir, no tenía lugar a donde residir. Iba a estar de un lugar a otro, iba a vivir en zozobra, completamente en zozobra, en pánico. Eso tenerlo presente. Sin embargo, repito, la Torá no está diciendo que después de que ese jefe o amo malvado, maltratador, casi mata a sus siervos, los siervos, después de pararse, de recuperarse, debían volver a ser siervos de ese sujeto. Eso no lo dice la Torá. Todo lo contrario, lo dije hace un rato, lo vuelvo a repetir, el verso 24 y el verso 25, pero también el verso 26 te explica qué es lo que pasa cuando un jefe malvado, maltratador, daña físicamente a un siervo. Prácticamente lo debe dejar en libertad. Te repito, el verso 20 al verso 22 o el verso 21 de Éxodo 21, verso 20, verso 21, jamás está diciendo que el jefe malvado quedaba impune, y peor aún, que los siervos maltratados después de recuperarse debían volver a trabajar con él. Eso no lo dice, eso sale de la imaginación de las personas, cuando en realidad del verso 24 al verso 26 de Éxodo capítulo 21 te explica qué es lo que pasa cuando un jefe daña físicamente o maltrata físicamente a un siervo o a una sierva. Quedan en libertad. También tener presente, repito, el verbo natán. Muy importante el verbo natán aquí, claramente, en Éxodo 21, que se relaciona con el pago, con entregar una multa, con pagar una multa. Es el mismo vocabulario, repito, que aparece en Levítico 24, verso 20, donde mucha gente agarra esto y dice que aquí sí no hay manera de decir que el ojo por ojo no es devolver golpe por golpe, cuando supuestamente el contexto aquí lo explica.
Pero ya estamos viendo que el mismo verso, no el contexto, el mismo verso de Levítico 24, verso 20, está utilizando otra vez el verbo natán relacionado con el mismo ojo por ojo, diente por diente, respecto al pago de una multa, a entregar una multa. Hermanos, esto es todo por ahora. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo.